Bueno, volvimos. Profe, no sé por Sí. qué yo tengo Zoom, yo doy clases y lo tengo ilimitado el tiempo, no me lo divide en 45 minutos. No sé qué pasó que a mí no me corta. Tal vez, no sé, tal vez porque usás, no tenés, no estás pagando, no estás usando tampoco una dirección que tenga algún acuerdo con Zoom. Ah, o sea, cuando uno paga tiene hasta 45 minutos. Cuando uno no paga, está limitado en tiempo. No, pero yo no pago, pero me Pero, dijeron, me espera, preguntó una ¿qué vez, dirección de mail usas? Hotmail. Lo que pasa es que tal vez como con cuenta Hotmail no estés limitado. Pienso en voz alta. ¿Eh? Sí, no sé, la verdad que no sé, pero yo lo vengo usando, pero horas y horas, y no. Me Sí. preguntó una vez, ¿usted tiene el beneficio, no sé, de gratuito o ilimitado? Le puse que sí y después nunca más. Ah, mira. Bueno, igual nos viene bien porque esto de cortarlo en cuatro sesiones de 40 minutos y en realidad fijar cada 45 minutos el horario, viene bien para hacer un Sí, te da un pequeño break. respiro, te da un respiro. Sí. Y además porque mientras se va generando el video, porque yo voy grabando cada sesión y el video es pesado. Así que mientras sigo con la sesión siguiente, la máquina va generando el video. Si no, sería realmente un video muy pesado después de manejar. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, digamos, si nosotros empezamos a manejar libremente en la máscara, es decir, en vez de usar máscara de /8, 16 y 20 y /24 y nada más, usar máscaras más largas que la máscara default de la clase, podríamos subdividir las redes en, digamos, en bloques o en rangos menores. Por ejemplo, si estamos trabajando con direcciones de clase C, podríamos, es decir, cuyo net number son los 3 octetos más significativos, podríamos generar subredes de, digamos, de tamaño menor a 256 direcciones. Entonces, acá vamos a empezar a ver primero el concepto de, bueno, ¿qué pasa si no hacemos subnetting? ¿Tá? Si no hacemos subnetting, no hacer subnetting es cuando en cada interfaz se usa la netmask default correspondiente a la IP, a la IP address class, es decir, a la clase de direcciones IP. Pero no hacer subnetting significa en toda la red IP que tengamos implementada. Si en toda la red IP que tenemos implementada no hacemos subnetting, por ejemplo, podríamos usar ruteo clásico, es decir, classful. ¿Cuál es el problema de no hacer subnetting? Lo que habíamos hablado de que si tenés que dos redes distintas, pues, o sea, con eso te limita a 254 hosts en una sola red, ¿no? Exacto. O, digamos, si necesitas más, podés ir hasta 65.000, pero no tenés un intermediario tampoco. ¿Me explicó? Supongamos que vos Claro. quisieras tener una red de 1000. En realidad una red de 1000 con tener el equivalente a, necesitarías una clase B, pero subnetearla para que te dé, digamos, por ejemplo, si quisieses por ejemplo, si quisieses redes de 1000 hosts, podrías dividir una clase B, es decir, un net number de clase B, en 64 subredes de 1024 direcciones. ¿Tá? Y en ese caso necesitarías típicamente
2 bits para identificar cada subred en el tercer octeto. Es decir, que tendrías 22 bits, una máscara de 22 bits. ¿Tá? Porque con 22 bits tendrías 10 bits para host, digamos, para host más broadcast y red, y eso te da 2 a la 10 es 1024. ¿Tá? Entonces, sin subnetting, el problema es que no se puede hacer un aprovechamiento óptimo del espacio de direccionamiento. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer subnetting. Entonces, para hacer subnetting lo que hacemos es decir, el hacer subnetting permite hacer un mejor aprovechamiento del espacio de direccionamiento. La dirección IP entonces se particiona. Hay bits que se usan en los bits del net number y hay partes de los bits del host number que se usan para identificar la subred y otra parte para identificar el host. Ahora, esto en definitiva, nosotros estuvimos viendo el concepto de network address, cómo se construye la network address con la network mask y con la dirección IP de la interfaz. Entonces, en cada interfaz se usa una netmask de longitud más larga que la netmask default correspondiente a la clase. ¿Tá? Es decir, que si yo cuando uso una máscara más larga que la máscara default para la clase, estoy haciendo subnetting. Después vamos a ver, sí. O sea que yo, si quisiera, podría hacer de la clase C, hacerme una subnetting y hacerme 2 redes y que una se vea, que una no vea la otra. Por ejemplo, si vos algo típico que se puede hacer es vos podrías tener, de hecho lo podrías hacer con cualquiera de las soluciones de virtualización para PC, para Windows o para Linux. Vos podrías generar distintas virtual machines y distintas virtual networks y decidir en cada virtual machine a qué virtual network te conectás, y en cada una de esas virtual networks podrías definir una subred diferente y a través de una de otra virtual machine interconectás las virtual networks y en esa virtual machine de interconexión pones, por ejemplo, un firewall. Y ahí filtrás lo que va de un lado y lo que puede pasar, lo que no puede pasar, etc. Buenísimo. Esta clase me sirvió para entender todo lo que quería entender hasta ahora. Porque me pasó con Azure que quería hacerme unas subredes a nivel mío, ¿no? Personal. Sí. Y un amigo me lo configuró con este barra 20, y no lo entendía. Y ahora lo entiendo mejor. Claro. Entonces, bueno, pero fíjense que subnetting es un primer concepto. Y ahora vamos a ver otro concepto que es subnetting de longitud de máscara variable y de longitud de máscara fija. ¿Tá? Pero vamos a ver qué se entiende por fixed, digamos, y variable subnet mask. ¿Tá? Entonces, el subnetting permite el mejor aprovechamiento. Lo primero que se puede hacer es subnetting de longitud de máscara fija o fixed length subnet mask. ¿Tá? Lo segundo, que es lo que aparece gracias al ruteo classless, es el subnetting de longitud de máscara variable, variable length subnet mask. Pero los dos son subnetting. Es decir, el subnetting es en una interfaz con una determinada IP, si la máscara es más larga que la máscara default para la clase, significa que se hace subnetting. Esa es la definición. Entonces yo les doy un ejemplo. Si yo les digo 180.1.2.3 con una máscara de 28 bits, ¿estoy haciendo subnetting o no? 180 es clase B.
180 es clase B. O sea que si es clase B va con barra 24. Va con barra 16. 16, perdón. ¿Y qué dijo el otro? Y barra 28 le puse. 16 barra 28. Es decir, barra 28 es más Tendría que largo que mirar. barra 16. Claro, Entonces hacemos subnetting. sí. Ahora yo te digo 198.1.2.3 barra 24. ¿Estoy haciendo subnetting o no? Lo que pasa es que 198 pertenece a clase B también. No, A ver, 192. Ah, me hice un lío. Tendría que mirar la tabla. sí. Igual 198 es es mayor que... clase C y era barra 24, entonces no estás haciendo. No estamos haciendo subnetting. Ahora, si yo pongo 188.1.2.3 con barra 24, ¿estamos haciendo subnetting o no? Para mí no. Pero no sé. 188.1.2.3 con barra 24. Sí, porque es clase B y la estás partiendo en todas barra 24. Wow, en una sola. Exacto. ¿Está? Es decir, 188 es una clase B. La máscara default es barra 16. Si le estoy poniendo un barra 24, estoy haciendo subnetting. Ah, entiendo, sí. ¿Está? Ahora le tiro otro número. 10.1.2.3 con barra 24. ¿Es subnetting o no? Sí, porque las 10 son todas las 10. Es barra 8. Las 10 es una clase A. Por ende, la máscara default es barra 8. ¿Está? Entonces, estoy haciendo subnetting porque la barra 24 es más larga que la barra 8. ¿Se entiende? Es decir, que el subnetting, sea de longitud fija o variable, es cuando la máscara es más larga que la máscara default para la clase. ¿Tá? Ahora, el subnetting de longitud de máscara fija, el Fixed Length Subnet Mask, en realidad particiona el espacio de direcciones de una red en subredes del mismo tamaño. Es decir, por ejemplo, si yo tomo la 188.1, que sería el 188 es clase C, 188.1 es el net number. Y digo, bueno, la 188.1 la voy a particionar en redes digamos, de 256 direcciones, es decir, con un barra 24. Pero entonces particiono la 188.1 en, serían 256 redes de 256 direcciones cada una, ¿se entiende? Y ahí entonces digo, bueno, la 188.1.0.0 barra 24 es la primera red, la 188.1.1.0 barra 24 es la segunda, la 188.1.3.0 barra 24 es la tercera, la 188.1.255.0 barra 24 es la última. Todas del mismo tamaño. Todas con el mismo net number. El net number es 188.1. Eso es hacer subnetting de máscara fija. Ahora, si después yo tomo la 150.1 y la trabajo con un barra
28, pero toda con el barra 28, si bien la 150.1 usa una barra 28 y la 188.1 usa una barra 24, no es variable length subnet mask, es fixed length subnet mask. Porque el fixed length digamos, se determina para el mismo net number. Distintos net numbers pueden tener distinta net mask, de la misma manera que distintas direcciones de clase tienen distintos net mask o distintos net mask default, digamos. ¿Se entiende esa distinción? Es decir, fixed length subnet mask es cuando tenemos la misma longitud de máscara para el mismo net number. Ahora, subnetting de longitud de máscara variable, variable length subnet mask, es cuando se usan distintas máscaras, es decir, obviamente si son distintas máscaras son de distinta longitud, para el mismo net number. El particionamiento del espacio de direcciones de una red, digamos, permite tener subredes de distinto tamaño. ¿Tá? La gran ventaja del VLSM es que permite mejorar la optimización del espacio de direcciones. Entonces, yo tengo las redes más grandes, uso máscaras más cortas, las de redes más chicas uso máscaras más largas. ¿Se entiende? Y todo con el mismo net number. A eso llamamos VLSM. ¿Ah? Estas son definiciones. ¿Qué entendemos por subnetting de máscara fija? ¿Qué entendemos por subnetting de máscara variable? Entonces, acá hay un ejemplo. Digamos, igual que después con Nico, algunos van a ir haciendo algunos ejercicios para practicar todo esto y verlo, digamos, plasmado en cosas más concretas. Ejemplo de planificación de subred clase C. ¿Por qué dice que es clase C? Marcelo, ¿te puedo hacer una pregunta antes? Sí. Digamos, siempre es referido a una clase, ¿no? Cuando hablamos de subnetting. Es decir, toda dirección pertenece a una clase. ¿Se entiende eso? Claro, pero si yo ya tengo, por ejemplo, asignada, no sé, una 10 barra 16 y la vuelvo a subnetear adentro, eso no sería, digamos, la vuelvo a Sí, particionar. ya de por sí una Dentro 10, de- claro, ya de por sí una 10 barra 16 es subnetting. Claro, por eso. O sea, siempre, pero en la definición está siempre referido a la clase, ¿no? O sea, eso. La 10, ¿qué clase es? Clase A, ¿no? Barra 8. Clase A, barra 8 como netmask default. Si usás barra 16 es subnetting. Pero si encima algunas direcciones que empiezan con 10 usás máscara 16, otras usás máscara 24, otras usás máscara 28, otras usás máscara 30 o 32, estás haciendo subnetting de máscara variable, de longitud de máscara variable. ¿Se entiende? Okay. Sí, perfecto. Gracias. Una consulta. Sí. Para que no haya colisión, o sea, para que no se me pisen las IP, cuando Sí. yo hago una subnetting local, Sí. no tiene que coincidir con la subnetting que tenga el router, ¿no? Porque si el router tiene otra subnetting, se me van a pisar. A ver, no entendí bien tu planteo. Claro, yo estoy pensando, si empiezo a hacer subnettings de clases A o en mi red local, Sí. se me van a chocar con las subnettings de Internet, o sea, con las IP públicas. Bueno, para eso hay un RFC que reserva 3 rangos de direcciones. Los rangos de direcciones se llaman netblocks. 3 rangos de direcciones para uso privado, que serían las private addresses, direcciones privadas. Esas direcciones pueden ser
en clase A, la 10/8, es decir, 10.0.0.0/8. Cuando ustedes ponen una dirección con una máscara, lo que están especificando es un rango. ¿Ah? Por ejemplo, 10.0.0.0/8 es el rango que tiene al 10, es decir, que representa a todos los números que empiezan con 10. 10.x.x.x, ¿está? Sí. Ahora, otro rango que se puede usar en las redes privadas es el 172.16. ¿Ah? Sí, ese es el que usamos nosotros. ¿En dónde? En el centro médico donde yo trabajo. Ah, fenómeno. Entonces, 172.16.0.0/12 se puede usar en privado. Si yo le puse un /12, ¿qué significa? Que el rango es privado de ese. Sí, pero el rango ¿desde dónde a dónde va? ¿De 172.16.0.0 hasta dónde? Con el rango de 12. Claro, porque fíjate que /12 es 4 bits. El segundo octeto tiene 4 bits en 1 y 4 bits en 0. ¿Está? Sí. Entonces, en realidad, digamos, para hacerlo más fácil, después ustedes si quieren en un papel hagan ejercicios, digamos, pero significa que podés ir hasta el 172.16, pero el 16 que tiene es un 0, 0, 0, 1, ¿no? Y 4 ceros. 16. Sí, el número 16 es 3 bits más significativos en 0, el cuarto bit en 1 y 4 bits menos significativos en 0. Si los 4 bits menos significativos están en 1, ¿qué número representa eso? Es decir, 16 más 8 más 4 más 2 más 1. Eso da 31. ¿Está? Con lo cual, el rango que yo les dije, 172.16.00/12, es el rango que va de 172.16.00 a 172.16, perdón, a 172.31, 255, 255. Perfecto. Se dice que ese rango tiene 16 clases B. ¿Tá? Porque son la 172.16, la 17, la 18, la 19, hasta la 31, inclusive. ¿Tá? Vale. Y después hay un tercer rango, que es el 192.168.0.0/16. Es decir, que va desde 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255. ¿Está? Sí. Y esos son los 3 rangos de direcciones que se pueden usar en redes privadas. ¿Qué significa esto? Que esas direcciones no se le asignan a nadie en el dominio público. Es decir, ninguna dirección IP pública puede ser una de estas direcciones. Ni empezar con 10, ni con 172.16/31, ni con Claro, yo tenía mal 192.168. el concepto. Yo de autodidacta siempre le ponía de clase C porque pensaba que nunca iba a colisionar. Pensaba que la C era la privada. Pero, o sea, es A, B o C, son según ciertos rangos son privadas. O sea que uno puede llegar a poner una privada con una clase C, una pública con clase C. Sí, obviamente. Está lleno, Ah, está lleno. Hay no. menos libres clases B públicas que clases C públicas. Igualmente O el sea, espacio de direcciones se está agotando y estamos administrando la escasez, ¿no?
O sea que un pibe de redes que se equivoca en un rango me puede poner una pública ahí y hacer lío. Obviamente. Ah, Es decir, todo lo que estamos viendo es re peligroso si dejarle a la administración de estas cosas a gente que no está correctamente capacitada puede ser como darle una navaja a un mono, ¿eh? Es así. Es decir, es muy peligroso. perfecto. Bueno, entonces, subnetting puede ser de máscara de fija o máscara variable, pero siempre referido al net number. Pueden convivir en una red, por ejemplo, una red privada, pueden convivir direcciones de distintos net numbers, sí. Pueden convivir direcciones de distintos net numbers, pero en cada net number una única máscara, sí, y en ese caso con un class full routing alcanza. Entonces ahora vamos a ver que esto está vinculado al tema de qué es lo que se banca, qué es lo que, digamos, soporta el classless routing y el class full routing. Pero bueno, antes estábamos viendo esta práctica, ¿no? La dirección 192.168.5.121, ¿de qué clase es? Clase C. ¿Cuál es el net number? Tendríamos que hacer el Net number, AND, ¿eh? el OR. Net number. Net El number. net, sí, net number son los primeros 3 o los primeros Exacto. 2. Los primeros 3 en clase C. 192, 168, 5. Exacto. La máscara que está proponiendo ahí, ¿cuántos bits tiene? Lo vemos abajo cuando lo especifica en binario, ¿no? ¿Cuántos bits tiene? 29. 29, ¿no? Sí, porque ahí tiene 5. 29 bits. ¿Estamos haciendo subnetting? Es obvia mi pregunta, la respuesta, ¿no? Yo pienso que sí, porque si no tendría que tener un 0. Claro, ¿no? es decir, si vos usás una máscara más larga que la máscara default para la clase, estás haciendo subnetting. ¿Está? Perfecto. Y justamente los bits de más de la máscara respecto de la máscara default son los que definen la subred. Entonces, Perfecto. cuando vos haces la AND entre la dirección esta, 192.168.5.121, y esta máscara, te da este resultado, ¿ven? No da 192.168.5.0, sino que daría 0 si la máscara fuese de 24 bits. Pero siendo la máscara de 29 bits, en realidad la dirección de red es la 192.168.5.120. ¿Se entiende? Ahora, Marcelo, sí. ¿se podría hacer lo mismo, pero al revés, asignando una máscara más corta? Ahí se complica porque hay que ver cómo está implementado el stack IP de la máquina. Porque en realidad, Correcto, entonces hacer como overnetting sería, no sé cómo decirlo. claro, es decir, supernetting se llama. El supernetting es peligroso porque hay que ver si los sistemas operativos te lo soportan. Ahora, lo que sí se puede hacer es sumarización de rutas. Entonces, vos podrías sumarizar rutas hacia redes de, por ejemplo, de 29 bits o de 28 bits o de sumarizarlas, perdón, hacia redes de 24 bits, por ejemplo, y sumarizarlas en 20 bits. Es decir, eso sí se puede hacer. Redes, por ejemplo, de clase C, que tienen máscara de 24 bits, las sumarizas en las rutas en la tabla y te quedan rutas de 20 bits. Pero todavía no llegamos al tema de ruteo, por eso no quiero mezclar los conceptos. ¿Ah? Una consulta. Esa dirección de subred, ¿para qué me Sí. sirve? Para direccionar
menor cantidad de hosts que los que te permite la máscara default de la clase. Perfecto. Entonces dice dirección de host que va entre 121 y 126. Que tengo. Exacto. Porque 127 es el broadcast. ¿Tá? El broadcast es en donde el host tiene todo en uno. Entonces, si el host tiene todo en uno, fíjate que es un 0 y 7 unos. Un 0 y 7 unos es 127. O sea que ahí la subdividí y nada más puedo tener 5 direcciones. 1, Exacto. 2, 3, 4. Con un barra 29, sí. Es más, Ah. creo que yo tengo por acá el ejemplo, ¿no? Ahí. Acá, barra 29. Un barra 29 te permite, digamos, 6 hosts. ¿Se entiende? Bueno, este es un ejercicio. Se supone que con Nico van a empezar a hacer muchos ejercicios y muchos, digamos, laboratorios. Es decir, bueno, ya se me fue la palabra de la cabeza. Bueno, entonces, finalmente llegamos al tema del routing. ¿Tá? El routing es el proceso de transferencia de un datagrama desde un host a otro a través de nodos intermediarios. ¿Tá? Es decir, de routers o gateways. Se basa en la dirección destino, Destination Address Based Routing. Emplea la routing table para elegir la ruta. ¿Y qué es elegir la ruta? Es elegir por qué interfase y a qué próximo salto envío el datagrama. Ahora, hay dos algoritmos posibles de routing. Uno se llama Classful Routing, que es el algoritmo original de IPv4, y otro es el CIDR, el Classless Inter-Domain Routing, que, si mal no recuerdo, nació allá por el año 93. Antes se usaba Classful Routing. ¿Ah? El Classful Routing permite hacer subnetting, pero de máscara de longitud fija. ¿Ah? Si queremos hacer VLCM o incluso otras cosas más complicadas como sumarización de rutas, tenemos que hacer Classless Inter-Domain Routing. No solo en los routers, sino también en los hosts. Esto es importante que lo sepan porque yo, por ejemplo, entre el año 89 y 92 trabajé en Sun Microsystems en París, en Francia. Y fíjense, recién en el 93 salió el Classless Routing. Entonces, hasta ese momento se usaba Classful Routing. Bueno, había que saber manejar en el Unix el tema del subnetting usando el archivo de configuración etc-netmask. ¿No? Y he visto configuraciones estrafalarias y el comportamiento de los sistemas de Classful Routing cuando los configurás pensando en VLCM y en realidad es Classful Routing, el resultado puede ser impredecible. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay que estar seguros que el sistema donde estás configurando la IP soporta VLSM. Por ejemplo, si vos le vas a poner una dirección 172.16 algo con barra 24 a un sistema, como seguramente vas a hacer VLSM, no vas a hacer Fixed Length Subnet Mask, tenés que asegurarte que ese sistema, por ejemplo, Windows, Unix, los routers, los switches, etcétera, soportan Classless Routing. ¿Y cómo puedo saber si lo soporta o no lo soporta? Es muy fácil. Espera que voy directo a la transparencia para mostrarte. Aparece la máscara en la tabla de ruteo. ¿Vos querés ver la máscara en la tabla de ruteo? El Windows 10 lo soporta. O sea, Sí, lo en soporta. esa época no lo soportaba.
el No. Windows 95, por ejemplo. En el año 95 el Windows no tenía IP. Tenías que comprar un stack aparte para que tenga IP. Recién con el Windows NT, Microsoft descubrió el mundo IP. Ah, entiendo. Y todo porque compró una empresa que se llamaba Hummingbird. Y entonces ahí se adueñó del stack IP implementado en esa plataforma y lo incorporó a su primer versión de Windows NT. Claro. Entonces, Classful Routing soporta solo subnetting de máscara fija. Classless Routing soporta obviamente subnetting de máscara de longitud fija, pero también de máscara de longitud variable y además soporta sumarización de rutas. Entonces ahora no nos queda mucho tiempo. Lo único que vamos a ver es simplemente, además para que lo sepan, pero en realidad hoy por hoy se usa CIDR en todos lados. Prácticamente no queda ningún sistema con Classful Routing. Pero a los efectos de comprender algunas cosas, es importante que sepan cómo es el Classful Routing. Entonces, el Classful Routing, que existió desde los años 70 hasta 93, 90 y pico, porque además al principio ya estaba definido el Classless Routing, pero había un montón de sistemas legacy que seguían corriendo con el Classful Routing. ¿tá? Entonces, en el Classful Routing tenemos Destination, Interface, Next Hop, Metric. No tenemos máscara en la ruta. No tenemos máscara en la ruta. ¿tá? Entonces, el algoritmo no es el mismo que el CIDR. Es diferente. Incluso a los efectos de la explicación, es más complicado el Classful Routing que el Classless Routing. ¿tá? Entonces, en el Classful Routing, recuerden, se basa en una tabla. En esa tabla, cada fila es una ruta. Y lo que buscamos es la ruta para despachar el datagrama que tenemos, digamos, que está teniendo la entidad IP, sea de un host o de un router. Entonces, lo primero es la destination. Acá puede figurar la dirección IP de un host, es decir, de una interfaz, la dirección IP de una red o la ruta default. En la interfaz, bueno, obviamente la interfaz por la que se despacharía el datagrama. En NextHop, la dirección de la gateway si es una ruta indirecta. Si es una ruta directa no hay NextHop. Ahora, si es una ruta indirecta, el NextHop tiene que ser una dirección de host alcanzable vía una ruta directa. Esto ya lo nombré al principio. Y finalmente, la métrica, es decir, 0 para las rutas directas, mayor que 0 para las rutas indirectas. Entonces, bueno, esto ya se nos está cortando. Hasta acá llegamos, vamos a retomar más o menos por acá, simplemente para recordar. No en el jueves, porque el jueves van a estar con Nico viendo temas de prácticas, de trabajos prácticos, y nos veremos el lunes próximo. ¿Alguna pregunta? No sé si queda en el tintero. Muchas gracias, profe. Aprendí un montón con esto. Bueno, no, de nada. Decías. Chao, hasta el jueves. Buena semana.